Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. En esta ocasión les voy a compartir cómo realizar este muñeco de nieve. Ya anteriormente les he compartido 3 motivos con piernas largas, así con piedra de bisutería, y por sugerencia de ustedes entonces hicimos el muñeco de nieve. Aquí les dejo cómo se ve el Santa, acá les dejo cómo se ve el reno y también cómo se ve el muñeco o la muñeca de jengibre. Esos 3 proyectos les dejo los videos en la descripción, aquí en la parte baja. Les dejo los enlaces de los 3 videos para que vean cómo se armaron o cómo fue ese paso a paso. También se los dejo aquí en las tarjetas donde pueden ubicar directamente los videos. Entonces espero que sea de ayuda. Ya este sería el cuarto, ya sea que sea para colgar o poner en las cortinas, para poner en sus coronas, como decoración de pin en sus árboles o también para decorar las puertas. Ustedes lo pueden poner en realidad donde ustedes quieran o donde ustedes prefieran. Espero que les guste el proyecto, que nos regalen su me gusta, lo compartan para que de esa manera nos pueden apoyar como canal. Compártanlo en todos los grupos, en todos, donde puedan, o también por WhatsApp. También déjanos tu comentario aquí en la parte baja, los leemos todos los mensajes que nos dejan, y a todas las personas que en este momento se encuentran en el chat, aquí a un lado, en el chat de YouTube, muchas gracias por el apoyo. Entonces comenzamos un video nuevo aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Listo, entonces los materiales que necesitamos para realizar este proyecto es telas en fieltro, como vamos a hacer su muñeco de nieve, entonces que sea acorde a él, blanco, negro, y uno que sea estampado para realizar gorro o algunos accesorios de su cuerpo, y los correspondientes al color. Las esferas, sí, de estas, que son acrílicas, son piedras acrílicas, las pueden tener en los colores que ustedes deseen. En el proyecto y en los proyectos anteriores he utilizado verde y rojo. También un pompón de estos medianos, de estas esferas doradas, esta es número 16, y también unos botones negros. Yo los escogería un poco más pequeños, ¿sí? La vez que de pronto los compramos, necesitamos un poco más pequeños, no lo sabía, entonces tocó de estos que son un poco más grandes. Hilo chino, ¿sí? Hilo chino o cordón que sea muy delgado, que sea muy resistente. Este es de los más delgados que hay, es muy bueno. Silicona caliente, tijeras y algodón también siliconado o de relleno. Recuerden que igual aquí en la parte baja les dejo la lista completa de los materiales y también el enlace de los videos. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, después de la lista de materiales, aquí tengo las piezas un poco adelantadas en cuanto a que ya las corté. Como ya hemos hecho 3 proyectos, hemos hecho el Santa, el reno y la galleta de jengibre, entonces es un poco más fácil ya el siguiente paso. Aquí lo que hicimos, igual que los otros, ya para los que nos han visto antes, si eres nuevo o eres la primera vez que nos has visto, aquí en la parte superior te voy a dejar el enlace de los 3 muñecos que hay ya hechos con esta técnica. Pero es muy sencillo, solamente es transferir los moldes a las telas correspondientes. Dejamos 1 centímetro, ¿sí?, de tolerancia para las costuras, ya sea que la quieras hacer interna o puntada festón como la voy a hacer yo en este, al igual que en los otros. Entonces del cuerpo son 2 piezas, para los brazos son 4 piezas porque son 2 brazos, para la cabeza son 2 y para los zapatos son 4 piezas. El gorro lo tengo pendiente, pero igual en los moldes estará incluido cuál es la medida del gorro. Sino que en este momento, en el paso en el que voy, no sé qué gorro le voy a hacer. Si le voy a hacer un gorro tipo Santa o si le voy a hacer un gorro tipo leñero. Entonces por eso todavía no tengo cortada la pieza. Eso lo voy decidiendo a medida que voy realizando el proyecto. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Las 2 piezas del corazón, como en los otros proyectos, voy a empezar a coserlo dejando la parte en B, dejándola sin coser porque ahora la voy a rellenar. Entonces aquí voy a empezar a hacer la costura. Entonces aquí voy a hacer puntada festón. Voy a acercar un poco la cámara para que puedan ver cómo va quedando la puntada.
Aquí ya acerqué un poco, de todas maneras pues, al ser el color blanco no se va a notar mucho, pero aquí les voy explicando. ¿Sí? En esta decidí no contrastar otros colores como en la galleta de jengibre, que el rojo quedaba muy lindo, se veía muy bien. En este sí es mejor conservar el color blanco. Bien, aquí les voy a enseñar, de pronto se ve un poco la costura. Ya la terminé por todo el contorno. Ahora en el orificio que dejo en la parte superior voy a empezar a rellenar. Aquí tengo aún el hilo y la aguja para continuar con la costura cuando ya esté lleno. Bueno, así entonces como hice el corazón, vamos a hacer con todas las otras piezas. Tanto con la cabeza, igual se cose por todo el contorno, se deja un espacio, se rellena y se sella. Lo mismo con los brazos, igual hacemos, cosemos por todo el contorno, dejamos un espacio también para rellenar. Igual los zapatos. Entonces, este paso no lo voy a enseñar porque ya con el corazón tenemos como una idea de cómo armarlo. Bien, entonces aquí como pueden ver ya tengo armados la cabeza, los brazos y uno de los zapatos. Ahora aquí estoy terminando de armarlo para que vean, por ejemplo, cómo se hizo el del zapato. Se cosió por todo el contorno y la parte superior dejamos un espacio por donde vamos a rellenar. El proceso de costura es el mismo en puntada en festón. Entonces vamos a rellenarlos y cerramos en esta parte. Bueno, con todas las piezas entonces que tenemos ahora listas, ya empezamos a trabajar lo que va a lograr los detalles o lo que va a hacer que se realce este proyecto. Entonces vamos a cortar una pieza de aproximadamente unos 50 centímetros de largo y de ancho tiene 4 centímetros, y lo que vamos a hacer es enrollar, hacer un tubo, por decirlo así, de tela,
que esta va a ser la decoración que vamos a poner aquí alrededor de los brazos, ¿sí? Cuando esté organizada va a quedar en este estilo. Entonces nos va a ayudar a separar el brazo de la mano, que sería en este caso el guante. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pueden coserlo si desean hacerlo para que sea un poco más rápido también, o pueden pegarlo con silicona caliente, como voy a hacer yo aquí. Bueno, así queda entonces la pieza tubular, y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en lo que corresponde al guante. Entonces vamos a poner la pieza así. No la pego completa, dejo un espacio aquí porque luego voy a aplicar silicona para poderla pegar sobre el cuerpo. Y así quedarían conformados entonces los dos brazos. Ahora, como ya tenemos entonces el cuerpo listo y los brazos también, aplicamos bastante silicona en esta parte para poderlos pegar en el cuerpo. Recuerden que siempre deben sostener muy bien hasta que seque, ¿sí? Perfectamente. Entonces sostenemos mientras tanto hasta que seque muy bien, y ahí sí ya seguimos trabajando. Bueno, entonces ya está seco, ya quedan los brazos posicionados. Ahora lo que vamos a hacer entonces es a poner las piernas, al igual que en los otros muñecos. Vamos a tomar una pieza. Esta pieza tiene aproximadamente unos 70 centímetros. No vamos a necesitar los 70 completos, pero para la costura sí serían necesarios. Entonces vamos a atravesar aquí en la parte baja del corazón, del cuerpo. Ustedes también lo pueden hacer redondos, ¿no? Si no les gusta la forma del corazón, los pueden hacer totalmente redondos y aplicarían lo mismo. Entonces aquí empiezo con las esferas doradas. Con estas esferas doradas, miren que tiene un orificio. Esta es la número 16, y compramos proporcionales las de los otros colores. Entonces aquí empiezo con roja, y así vamos a hacer con las piernas, que quede el color intercalado. Lo mismo hacemos a este otro lado, que queden igual, parejas. Bueno, terminamos de poner las piedras en cada lado, y ahora lo vamos a poner en los zapatos. Aquí en todo el centro vamos entonces a anudar. Cosemos bien. Extremo hacemos lo mismo, ajustamos que queden bien las piedras.
utilizamos una aguja capotera. Esta mide aproximadamente 8 centímetros. Si la encuentran más o menos pequeña, lo importante es que el orificio sí quepa este hilo que estamos utilizando. Y ya terminado de poner las piedras, entonces lo que vamos a hacer es que con una pieza de peluche, o puede ser de esta misma tela, si la que utilizamos para decorar, podemos entonces decorar alrededor las botas, ¿sí? Así que nos quede una decoración bien bonita. Bueno, así entonces ya quedan los zapatos, ¿sí? Las botas del muñeco, ya también está listo el cuerpo. Entonces ahora lo que nos queda es la cabeza. En la cabeza vamos a hacer una sonrisa, vamos a hacer con hilo negro, vamos a hacer la sonrisa. Luego de hacerla, que nos quedó muy sencilla, vamos a decorarla con unos botones. Ponemos unos botones negros. Como les dije al principio, si los pueden encontrar un poco más pequeños, mejor. Bueno, así queda entonces ya los botones aquí alrededor, lo que va a ser la sonrisa. Y ahora voy a poner los ojos. Igual que en el proyecto anterior, los voy a poner muy juntos. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer, si lo quieren más juntos o más separados. Eso ya es a gusto de cada uno. Entonces aquí lo introduzco. E introduzco la otra esfera también. Estas son unas esferas pequeñas. Y voy a poner los ojos muy juntos, que queden así. Bueno, así queda, ¿sí? Si de pronto les gusta de esta manera. La verdad, encontré de los otros botones en forma de corazón, o pueden ser no necesariamente en forma de corazón, sino que sean rojos. Es posible que dé un poco más de color a la carita del muñeco de nieve. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a cambiar y ya verán cómo queda. La misma técnica, se cose igual, sino que voy a cambiar el color. Bueno, miren cómo queda entonces con rojo. Creo, y ustedes me darán la razón, de que quedan mejor con estos botones que le avivan un poco más el rostro a de pronto con los negros. Igual va por gusto, si ya enseñé las dos, ya ustedes escogen cuál les gusta, si les gusta rojo o si les gusta negro. También corto una pieza triangular para hacer la nariz. Si de pronto no encuentran de estas naricitas que son en porcelana fría, pueden utilizar o cortar en tela. La verdad, yo tengo esta, pero es muy pequeña para ese rostro, entonces por eso opté por ponerla en tela.
Entonces voy a ponerle un poquito de silicona caliente y la voy a pegar. ¿Listo? Así entonces queda este. Ahora, también pueden ponerle cejas, ¿no? Ustedes ven que a veces yo no le pongo cejas a mis muñecos, no porque ellos no tengan, sino que muchas veces los gorros tapan esa parte. Entonces por eso muchas veces no les hago cejas, pero ustedes pueden hacer en negro una puntada recta a este lado y otra aquí y les quedaría entonces con las cejas. Pero yo las voy a dejar por ahora aquí. Ahora voy a trabajar en el gorro. Esta es una figura totalmente triangular, ¿sí? Y lo que voy a hacer es coserlo en el contorno, lo mismo que he hecho con todas las piezas, excepto en la parte baja, porque es por donde voy a introducir la cabeza del muñeco de nieve. Entonces lo voy a apuntar con unos alfileres, lo voy a ajustar para evitar que se me mueva y empiezo a coser la misma puntada que hice en todo el proyecto. Listo, entonces así queda la costura del gorro, que es muy sencillo, solamente son las dos piezas triangulares y la vamos a ubicar en la cabeza del muñeco de nieve. Antes, sí, para darle un poco de cuerpo, le vamos a poner un poco de algodón siliconado, eso también permite que se vea mucho mejor. Así podemos ayudarnos con algo puntudo para que llegue hasta el extremo. Entonces podemos ayudarnos un poco. Bien. Y luego entonces sí, introducimos la cabeza, la pegamos o la cosemos según el gusto de cada uno. Y también le vamos a poner una franja de peluche aquí en todo el contorno. Igual lo pegamos con silicona. Listo, ya ahora también le pegué en el extremo un pompón, ¿sí? Normal, y puedo achatar un poco el gorro para que me dé como una forma de pronto más, no tan rígida, sino como con más movimiento, por decirlo así. Y ya en este momento puedo pegarlo aquí en la cabeza, en el cuerpo, perdón. Entonces le voy a poner. Recuerden que pueden retocar luego cuando de pronto sientan que les falta silicona en algunas piezas, lo pueden retocar. Entonces así lo sostengo muy bien hasta que seque y luego pondríamos una bufanda. Bueno, ya quedó pegado, ¿sí? Ya la cabeza, si quieren hacer un retoque pueden hacerlo perfectamente de silicona o con aguja e hilo. Ahora tomamos una pieza de 50 centímetros por 7, recuerden 50 centímetros por 7, que va a ser la bufanda de este muñeco. Lo ponemos aquí alrededor, anudamos, podemos hacer un flequillo de los que les he enseñado en otros videos y listo, nos queda nuestro muñeco de nieve. Recuerden que tiene varios usos, ¿no? Que pueden utilizarlo para amarrar las cortinas o sostenerlas o decorarlas. También sirve para ponerlas en el árbol de Navidad. Tiene para las coronas, para las perillas de las puertas. Sí, tenemos muchos sitios donde puedas colocar este tipo de muñecos. Aquí en el extremo le voy a hacer un flequillo para que
quede la bufanda mejor presentada. Lo mismo haré en el otro. Así. Lo voy a estirar un poco más. Recuerden también pegarla con silicona aquí alrededor, ponerle silicona, organizar bien la bufanda. Voy a quitar esta parte. Listo. Le voy a dar un poco de color a las mejillas para que se vea de pronto con un poco más de color. Con los dedos vamos a untar ese rubor normal para que tenga un poco más de color. Y en la parte de atrás podemos poner, puede ser un cordón, ¿sí? Lo podemos coser en la parte de la cabeza, y este cordón sirve de amarre, como les digo, en las cortinas, en los árboles también, en las coronas, en las perillas de las puertas, y así entonces estaríamos terminando el proyecto para el día de hoy. Ya son con este 4 motivos. Primero les compartimos un Santa, un reno, la galleta de jengibre, aproximadamente hace como 2 semanas, y nos pidieron el muñeco de nieve. Entonces creo que ya con él cerramos el ciclo de estos muñecos con piedras acrílicas. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda dejarnos allí en la parte baja tus comentarios, dar like, suscribirte si aún no te has suscrito. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. También puedes compartirlo en todas tus redes sociales, en todos los grupos en Facebook, para que muchas personas conozcan nuestros proyectos. Esa es una manera de apoyarnos y de ayudarnos a nosotros como canal. Recuerda que nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.